Quisiera darte la bienvenida y felicitarte por haber tomado la decisión de poder estar aquí con nosotros, de acompañarnos y capacitarte, equiparte para poder realizar la obra del ministerio. Este es un tiempo donde nos surge estar alineados con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En el Apocalipsis la palabra dice: oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando en un tiempo presente. Eso significa que Dios continúa hablando al cuerpo de Cristo, que el Espíritu de Dios está transmitiendo, revelando y compartiendo y abriéndonos los ojos de nuestro espíritu para que podamos entender el camino por donde cual Él nos quiere llevar, el camino por el cual Él ha trazado para el cuerpo de Cristo, para preparar a la novia para su encuentro con Jesucristo en la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante que prestes atención a todas estas revelaciones de la palabra de Dios. Voy a compartirte conceptos muy profundos que pueden llegar a transformar verdaderamente tu vida, así como lo ha hecho en la vida de millares de cristianos que están esparcidos alrededor del mundo y donde hoy sirven y adoran a Dios en espíritu y en verdad. Cuando hablo de la brecha de la religiosidad, que estoy mencionando el espíritu del legalismo, de hipocresía, del dogmatismo, el fariseísmo, el tradicionalismo, la autojusticia y algunos, como le llaman, las famosas santurronería, que es ni más ni menos que nuestra propia justicia. El espíritu de religiosidad es tan sutil, que tú no sabes, nunca te das cuenta cuando entra a tu vida y es uno de los virus más letales y tóxicos que usa el enemigo para destruir el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos tener nuestra guardia bien alta y estar con los ojos abiertos, porque todos somos vulnerables al espíritu religioso. La Biblia dice: aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado que no caiga. Por eso es imperativo que todos permanezcamos libres de ese engaño devastador. La religiosidad es algo que mata y destruye. Fue lo que terminó crucificando a Jesús en la cruz del Calvario. Si pudiera darte una definición sobre el espíritu de religiosidad, te diría que es como un agente de Satanás asignado para impedir cambios y mantener el status quo usando engaños religiosos. El espíritu de religiosidad se opone al cambio y impide y bloquea el mover de Dios, el fluir de Dios en los ministerios, los dones ministeriales, el fluir y el mover profético. La voz profética es la que levanta a las organizaciones, a las instituciones religiosas para matar a los profetas. Es la religión que mata y destruye, que hace silenciar la voz de los profetas. Es el espíritu religioso que ha derramado más sangre. El espíritu religioso es lo que ha movido a las masas y ha provocado un derramamiento de sangre tan grande a través de la historia. Y es algo que ha hecho mucho mal a tanta gente. Por eso quiero hablarte sobre el peligro del espíritu de la religiosidad. Bueno, vamos antes que nada, quiero hablarte de la otra parte. La palabra religión ha sido pervertida, ha perdido su sentido y su significado. La religión en su esencia nunca fue una cosa mala. La religión, cuando nos ajustamos al significado literal de la palabra religión significa considerar las cosas divinas. En la Biblia, por ejemplo, tienes 3 significados. Primero, los actos religiosos externos, como orar, cultuar a Dios, adorar a Dios, congregar. Número 2 es el sentimiento de absoluta dependencia. Y número 3 es la observancia de la ley, las leyes morales como mandamiento divino. Entonces, primeramente la religión estaba unida con la adoración. Cuando la religión es pura, es poderosa. Sin embargo, la religión también se define como un sistema organizado de doctrinas con un padrón de conducta probado. La conducta debe mostrar una forma apropiada de adoración. Ahí es donde surge la brecha.
porque nos trasladamos de la religión pura y sin mancha a los rituales. Entonces, damos lugar a los demonios de doctrina que roban a los individuos, aquellos que quieren adorar a Dios, la libertad de adorar con pureza a un Dios santo. Es entonces que los demonios de doctrina crean reglas y normas de adoración. Y es ahí cuando se ata a las personas. En vez de promover libertad, hace que las personas se esclavicen a normas y a tradiciones de los hombres. Entonces, yo te voy a decir algo. Creo en lo profundo de mi ser. Cuando tenemos una fe sana, la fe sana es algo que nos trae vida. Cuando nuestra fe es emocionalmente sana, es algo que puede crear un sistema de creencias saludable. Es lo que genera en nosotros un espíritu de solidaridad, de altruismo, de generosidad con los demás. Cuando la fe es sana, nosotros podemos decir que andamos en libertad y podemos disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús. Es maravilloso cuando nuestra fe, nuestra vida es transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Edificar nuestra vida espiritual con Dios puede ser mucho mejor de aquello que nos imaginamos. Por eso te digo, insisto, existe una fe sana que nos devuelve la alegría a la vida. La fe sana hace que podamos volver a soñar y a creer en un futuro mejor. Cuando nuestra fe es saludable, eso nos permite conocer, depender de un Dios compasivo que nos ama profundamente. Es algo tan maravilloso que transforma. Por eso existen millares de personas en el mundo entero que sus vidas han sido transformadas gracias al poder de la fe, de una fe saludable que genera buenas emociones, sentimientos. Pero esa misma fe que promueve la vida, esa misma fe que ayuda a los seres humanos a vivir en paz a pesar de todas las crisis y conflictos que vivimos en los tiempos actuales, esa misma fe puede llegar a matarnos, a destruirnos, a enfermarnos. Cuando la fe es tóxica, cuando la fe no es saludable, puede llegar a matarnos, a hacernos mucho daño. Ese es el motivo por el cual millones de personas, un gran porcentaje de la humanidad, ha perdido la fe en Dios. La última cosa que se le ocurriría es practicar una religión, practicar un estilo de vida espiritual. Le tiene miedo a lo religioso porque piensa que eso es algo que hace mal. Cuando ve los conflictos que están sucediendo en el mundo entero, eso hace que los seres humanos asocien la palabra religión con cosas malas, con cosas destructivas, con cosas que la historia nos ha demostrado el mal que puede llegar a ser. Entonces, por eso, en los tiempos actuales, palabras como religión, iglesia, pastor, inclusive hasta la palabra fe, se ha perdido la esencia, se ha perdido el significado, se ha pervertido, se ha corrompido, y es algo que muchas personas rechazan. Pero esencialmente, por eso quiero antes que nada decirte que existe existe una fe que puede llegar a traer vida, que nos puede transformar, que nos puede renovar, como dice aquel versículo en Romanos 12:2. La palabra de Dios dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nuestra vida es renovada, es transformada por el poder de Dios, nosotros podemos decir que nuestra vida, podemos asegurar y decir con convicción que la transformación por medio de la fe es un hecho maravilloso y extraordinario que puede suceder a un ser humano.
Entonces, no podemos generalizar diciendo que por culpa de la religión el mundo está como está. Ese es un grave error que nosotros cometemos. Entonces, quería comentarte eso a modo de introducción. Tal vez algunas personas tengan conflicto con la palabra de la religiosidad porque no encontramos esa palabra en la Biblia. Es más, de hecho, la palabra religión en las Biblias en inglés solo la encontramos en 2 ocasiones, como por ejemplo en Santiago 1:26. Dice que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26. Y en otro versículo, en Hechos 26, versículo 5, el apóstol Pablo se refería al judaísmo. Entonces, hay muy pocas evidencias bíblicas sobre la palabra religión. Quiero comentarte esto, expresarte algo muy importante que hemos aprendido muchos hombres de Dios a lo largo de estos años, en estas últimas décadas, que por el hecho de que no esté esa palabra, eso no significa de que nosotros no vamos a abordar el tema ni vamos a mencionar el asunto. Te voy a dar algunos ejemplos para que tú entiendas lo que te quiero decir. Por ejemplo, la palabra Navidad no está en la Biblia. La palabra aborto tampoco se encuentra. Inclusive hasta la palabra Trinidad. Solo para citar algunos ejemplos, son buenas palabras que con frecuencia usamos. Usted no va a encontrar en la concordancia la palabra Trinidad, y la palabra religión por sí misma aparece solo 2 veces en la Biblia. Una vez, como les dije recién, se refiere al judaísmo, y la otra hablaba sobre la verdadera religión, como la verdadera fe, cuando es acompañada de obras. Entonces, existe una escasa información bíblica sobre el espíritu de religiosidad, pero para ello debemos depender en buscar revelación fresca de parte de Dios. Y el Espíritu está diciendo a las iglesias en los tiempos actuales que debemos aumentar nuestra advertencia sobre el espíritu de religión, la cual creo que es así, y Dios sobrenaturalmente nos mostrará cuál dirección es la que necesitamos tomar. Estoy citándote aquí una cita del apóstol, del doctor Peter Wagner, ya fallecido, que dejó una enseñanza y mucha revelación sobre el tema. Y estoy citando algunas de sus enseñanzas, de lo que dice, cómo librarse del espíritu de religión. Y creo firmemente, como dije al principio, Dios está hablando a la iglesia. Dios nos está advirtiendo sobre el peligro, cómo nosotros debemos combatir ese espíritu, no permitirlo en nuestra vida, porque es un espíritu engañoso, es un espíritu sutil, es invisible a nuestros ojos, no lo vemos operar y entra tan fácilmente en la vida de cualquier ser humano. La forma, el modus operandi que tiene este espíritu es difícil de discernir. Al principio uno piensa que no lo tiene. Así como Pablo, el apóstol Pablo, él pensaba que servía a Dios. Él estaba tan convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Por eso se oponía fuertemente al surgimiento de los cristianos en sus comienzos. Y entonces él había organizado toda una persecución contra los cristianos y una matanza contra todos aquellos que se decían a sí mismos ser cristianos. Entonces allí, cuando el apóstol Pablo, cuando estaba organizando una persecución a los cristianos a una cierta ciudad, la ciudad de Damasco, es allí donde lo vemos que él tiene esa experiencia, ese encuentro con Jesús. Y cuando Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Duro te dan cosas contra el aguijón. Y él se encuentra con Jesús. Él tiene una experiencia tan formadora que cambia para siempre su vida. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestro celo por hacer las cosas de Dios, estamos tan convencidos de aquello que creemos?
Y Dios tiene que hacernos caer del caballo literalmente, para hacernos que se nos caigan las escamas, nos enceguece con la luz de su verdad, para mostrarnos cuán equivocados estamos, que estamos llenos de paradigmas, de doctrinas, de teologías equivocadas, que nos hacen pensar que estamos sirviendo y adorando al verdadero Dios, pero lo único que tenemos es que estamos llenos de tradiciones e invalidamos el poder de Dios porque no conocemos las Escrituras y no se nos ha revelado lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para estos tiempos. La transformación de Pablo es algo que a mí me conmueve y lo he vivido personalmente. He tenido tantos conflictos con el espíritu de religiosidad. Mi vida ha sido muy golpeada desde niño, he tenido experiencias y me gustaría contarte aquí cómo el espíritu de religiosidad se manifestó en mi vida. Para poder ilustrarte lo que quiero compartir contigo a través de esta lección. Tal vez haya tenido más problemas que tú que me escuchas en esta videoaula, y durante tanto tiempo en mi vida tuve que orar para que Dios me libre de la mala influencia de la religiosidad, estructuras de pensamiento, patrones de comportamiento, creencias muy arraigadas en mi vida que me hicieron mucho mal y me confundieron y me engañaron, haciéndome creer que estaba haciendo lo correcto. Cuando yo era niño, tenía 12 años, recuerdo que yo nací en un hogar católico, como la mayoría de los latinos, ¿no? La influencia católica fue muy fuerte desde chico, desde joven. Participé de grupos juveniles en la iglesia católica y fueron de bendición porque fue lo que me introdujo a la palabra de Dios, en mi relación, en mi caminar con Dios. Tuve lindas experiencias en el catolicismo, pero también muchas experiencias que me marcaron y que me hicieron mucho daño y que por mucho tiempo me influenciaron para andar desviado del propósito de Dios para mi vida. Era un joven lleno de conflictos, de dudas, de temores, de miedos, como todo el mundo. Y mi concepto de Dios, Él era que era un ser muy distante a nosotros. Mi concepto de Dios era algo abstracto. Nunca tuve una relación cercana con Dios. Es más, tenía miedo de Dios. Y nunca me olvido un episodio cuando era jovencito, cuando siendo adolescente. Recuerdo que ese día yo quería ir a la misa. Yo quería participar de una misa especial cerca de mi casa, porque eran días de celebración, de fiestas religiosas, católicas. Creo que no tenía más de 10, 11 años. Era un niño. Y ese día, domingo, la misa comenzaba a las 7, yo me había preparado, estaba listo para ir, pero me distraje viendo un programa de televisión. La cuestión que se me hizo tarde, la misa comenzaba a las 7, yo salí, ya eran las 7:15, 7:20, y salí corriendo para no llegar tarde, no llegar atrasado, no perderme todo el resto de la misa. Y eso me trajo un poco de preocupación porque yo quería estar presente y hasta me sentí mal y en condenación por haber salido tarde. Y ya casi llegando a la iglesia, recuerdo que pasé por un lugar donde había una obra en construcción. Ya en mi ciudad se estaba poniendo bastante oscuro, ya a las 7, ya era invierno, estaba casi de noche, estaba prácticamente todo oscuro. Entonces no podía ver, no había claridad ni visibilidad, ni una buena visibilidad en lo que había por delante. Recuerdo que venía corriendo y cuando pasé por la obra con construcción, mi cuerpo chocó violentamente con un alambre que estaba puesto desde la calle, desde un poste en la vereda hasta la casa, dentro de la casa, porque habían estado construyendo, estaban haciendo la vereda y había cemento fresco en la vereda. Entonces, para evitar que la gente transitase por el lugar donde habían cemento, habían puesto un alambre que para mí había sido totalmente invisible, no lo había captado, no lo vi. Así que cuando vine corriendo, yo reboté
boté con violencia en el suelo y me di un golpe tan fuerte en la cabeza. Por la misericordia de Dios, yo recuerdo que era niño todavía, no era grandecito, no era alto. Y por unos centímetros más, ese alambre podría haberme atravesado el cuello porque venía con mucha rapidez. Dios en su misericordia me protegió y no permitió que nada malo me sucediese. Yo recuerdo que el dolor fue tan grande que empecé a llorar y comencé a sentir dentro de mí como una frustración y una rabia dentro de mí. Porque yo quería ir a la iglesia y sentí como que Dios estaba enojado conmigo. Esa experiencia fue traumática para mí, porque por mucho tiempo sentí como esa mano de Dios poniéndome sus límites y diciendo, calma, no es así, no hacía falta que yo corriese. Yo estaba avergonzado y sentía culpa, remordimiento, condenación por llegar atrasado a la iglesia. Lógico, yo malinterpreté ese episodio y pensé que era Dios. Yo lo interpreté como que Dios estaba enfadado conmigo. Nunca me olvido de esa experiencia. Quedó como una herida dentro de mi alma. Y siempre tuve miedo de que Dios estuviese enojado con mis actitudes, con las cosas que hacía. Entonces, a lo largo de los años, en distintas situaciones, ya cuando fui creciendo, cuando fui un joven, cuando me torné adulto, durante muchos años me quedé con ese recuerdo, como que Dios estaba enojado conmigo. Entonces me hizo tomar decisiones muy extrañas, basados en el temor que sentía de un Dios que parecía que siempre estaba enojado. Y es una pena que yo hubiese pensado así. Yo no tenía una revelación del amor de Dios, de que Dios no era culpable de ello. Ese alambre que estaba puesto allí había sido puesto para que la gente no pasase y no pisase el cemento fresco, pero no era culpa de Dios. El error fue mío por andar corriendo, por andar precipitado. Para mí es la lección que en los días actuales a veces me viene a la memoria, ya habiendo sido sanado de muchas experiencias y habiendo experimentado la libertad en Cristo Jesús. Sé que para las cosas de Dios se tiene que activar en nosotros el don de ir más despacio en ciertos momentos de nuestra vida. Y cuento esta experiencia porque he tenido momentos en mi vida en que yo he sido muy religioso en mi forma de vivir mi vida, mi relación con Dios. He querido agradarle con cosas, he querido mostrarle a Dios que yo le amaba a través de logros. Por eso voy a hablarte ahora. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de religiosidad en el mundo actual que vivimos, en nuestra cultura? El espíritu de religiosidad es un verdadero demonio que busca sustituir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida por actividades religiosas. Y su objetivo principal es tener a los hijos de Dios, miembros de iglesias, por ejemplo, aparentando ser piadosos, pero su conducta desmiente el poder de la piedad, del amor, dice una fe no fingida, como dice en Timoteo. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo que no nos debemos meter con ese tipo de gente. Ese espíritu religioso es la levadura de los fariseos y los saduceos, de las cuales nos advierte el Señor Jesús. En esta sección voy a hablarte cómo se manifiesta el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad, por ejemplo, su modus operandi, él actúa negando el carácter y la palabra de Dios. ¿Te recuerdas cuando en el libro de Génesis todos conocemos la historia de Adán y Eva? En Génesis 3:1 la Biblia dice que la serpiente, siendo más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, le dice a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Con que Dios ha dicho? Así que Dios te dijo. Con que Dios te dijo. Así que fue Dios que te dijo eso. Es una voz tan sutil que viene a nuestra mente y nos seduce. Niega la esencia, el carácter de Dios.
y nos tienta con medias verdades para hacernos creer otras cosas. Es así que el espíritu de religiosidad obra en los tiempos actuales. Por eso tenemos que conocer la palabra. Por eso la palabra debe ser revelada a nuestra vida y necesitamos estar alineados con el propósito de Dios. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de religiosidad? Anda en hipocresía, tiene un doble estándar. Es un espíritu que hace que muchos de nosotros demos más importancia a las tradiciones que al poder de Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice, en Mateos capítulo 15, versículos 3, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tremendo. En otro versículo dijo, hipócritas, les dijo el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Eso es algo fuertísimo, amados. A través de la religiosidad, a través del legalismo, muchas iglesias han manipulado millones de fieles con esta actitud. Otra forma de manifestación, anda en hipocresía y tiene un doble estándar. En la iglesia se comporta de una forma, en su casa se comporta de otra. Qué terrible eso, ¿no? Nos contaba un pastor, un juez, inclusive un juez que era cristiano, le llamaba la atención que en muchos presidios, la mayoría de los que estaban allí eran cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, bautizados. Muchos eran líderes ya cristianos, obreros, participaban de la liturgia de la iglesia, participaban activamente en la obra, en el ministerio. Y luego terminaron siendo seducidos por ese espíritu que los llevó a cometer atrocidades y quebrar las leyes impuestas por Dios para que podamos tener orden en el mundo en que vivimos. Qué terrible, hermanos. El espíritu de religiosidad prioriza las tradiciones por encima de la adoración. Ya mencioné recién un versículo sobre eso. Recién hablé del celo religioso. Muchas veces el celo religioso, nuestro deseo de hacer las cosas con convicción para Dios, con entusiasmo, con pasión, ser movido por el fuego de Dios, muchas veces nosotros, eso hace que construyamos un sistema de creencias que es movido, en vez de ser movido por la compasión y el amor de Dios, es fundado y basado en reglas, en dogmas, en doctrinas. Y muchas veces la organización es más importante que el propio Dios. Y por eso el celo religioso es algo que tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos, que por servir a Dios estamos agradando al Señor. Muchas veces a través del celo religioso queremos ser vistos. Por eso hay que tener cuidado con ello. Queremos agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Cuidado con ello, mi amado. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de religiosidad? El espíritu de religiosidad, por lo general, no le da lugar a la gracia de Dios. Es un espíritu que intimida, un espíritu que promueve culpa, condenación. Eso es algo que tiene esclavizado y oprimidos a los santos del Altísimo. Ese espíritu de intimidación por muchos años, por generación tras de generación, se fue transmitiendo ese espíritu que intimidaba a las personas, que las manipulaba, que las ataba, que las hechizaba espiritualmente. Es algo muy, pero muy desagradable. Cuando te presentas delante de ciertos líderes, hace que tú tengas miedo y tú sientes temor cuando ves a un líder. Probablemente, mi hermano, ese líder o tú mismo están sumergidos en una terrible onda de religiosidad de la cual debes librarte. Cuanto antes pedí que Dios te libre de eso. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
No era así como Dios nos mandó vivir el Evangelio, amados. Dios quería que viviéramos nuestra vida llena de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios quería que andáramos en la plenitud del Espíritu Santo. Si tu vida actualmente para Dios es caracterizada por el miedo, por la culpa, por el remordimiento, por el temor al hombre, mi hermano, tienes que inmediatamente pedirle a Dios que te libre de eso, para que te ayude a conocer el Cristo vivo que liberta. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Amén, amado. Entonces, por último, ¿cómo se manifiesta el espíritu de religiosidad? El espíritu de religiosidad se opone al cambio y al mover de Dios. Es como el mensaje de los odres nuevos, la parábola de los odres nuevos y los odres viejos. El cambio más radical registrado en la Biblia fue el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Cuando Jesús se dirigió a los discípulos de Juan, el representante propiamente del antiguo pacto, él utilizó la terminología odres viejos y odres nuevos. Jesús dijo que cuando Dios tiene vino nuevo para su pueblo, lo echa en odres nuevos. No lo echa en odres viejos porque Él los ama y no quiere destruirlos. Lo cual, aquellos odres viejos en una época fueron sus odres nuevos. Te recuerdo este pasaje porque los odres eran vasijas que eran creadas por cuero de camello y que fácilmente se destruían a sí mismos cuando el odre era viejo, la vasija era vieja y el vino nuevo era puesto sobre esos odres viejos. Entonces literalmente se rompía, se destruía de una forma rápida. Por eso el vino nuevo debía ser puesto en odres nuevos. Era así que funcionaba. Actualmente el Espíritu Santo de Dios está derramando un vino nuevo de revelación, de una revelación tan poderosa que está cambiando y transformando a los hijos de Dios. Dios está haciendo cosas tremendas con el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe lo que sucede? El espíritu de religiosidad, como una fuerza demoníaca, se opone a todos esos cambios de Dios, a lo que Dios está haciendo en la actualidad. Los fariseos de la actualidad para oponerse al mover, al fluir de Dios. Y comienza a haber una terrible persecución contra ese nuevo movimiento del espíritu, que es muy atacado cuando la gente no lo entiende, cuando la gente lo cuestiona, cuando la gente lo recibe y lo ve con su mente natural, desde su óptica de vida ministerial. Y es así como se empieza a oponer al fluir de Dios. Entonces, esa es una de las formas en que el espíritu de religiosidad se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Jesús dijo en su palabra: misericordia quiero y no sacrificios. Si hubieses comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otro pasaje, Mateo 9, versículos 10 al 13, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios nos ayude, amados. Todos tenemos que aplicar estas palabras en nuestra vida. Porque hay algunas personas, hijos de Dios, que se creen tan justas, tan santas, tan correctas, tan políticamente correctas o religiosamente correctas, yo diría en este caso, que consideran que nunca cometen faltas. Siempre tienen razón. Las personas religiosas, legalistas, por lo tanto piensan: ¿cómo no? ¿De qué me tienen que perdonar? Yo no hice nada malo. Yo hice las cosas bien. Yo no ofendí a nadie. ¿Por qué yo tendría que perdonar a los demás? Si tú, mi amado hermano, mi amada hermana, no eres capaz de perdonar, es imposible que andes en el amor verdadero de Dios.
Es imposible que tu vida sea caracterizada por una auténtica humildad. Si tú careces de misericordia, de compasión, de benignidad, amado, te va a estar faltando algo fundamental para tu vida con el Señor, para tu vida como discípulo del Señor. Porque el cristianismo, amados, la vida con Dios nuestra fe debe ser caracterizada por el amor, y el amor es perdón y misericordia. Todos tenemos que tener en cuenta estas palabras cuando tú pienses en servir a Dios, cuando tú quieres ser un intercesor y quieres activar tu vida de oración, tú quieres comenzar una vida de oración seria y responsable, una vida disciplinada de oración. Tenemos que pedirle con toda humildad al Señor que nos ayude a tener misericordia de los demás, sabiendo que nosotros también tenemos muchos, pero muchos errores, fallas, pecados que queremos que necesitamos ser perdonados. Por eso nos hace bien recordar cuán pecadores que somos. La Biblia dice que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces es bueno a veces recordar que somos humanos, somos débiles, hombres, vasijas de barro en manos del alfarero, hombres de Dios con pasiones semejantes a la de Elías, como decía en Santiago. Entonces, recordar cuán humanos y pecadores, frágiles que somos, los muchos errores que hemos cometido nosotros mismos, eso nos ayuda a que se nos bajen los humos. Eso nos ayuda a no enorgullecernos ni ponernos soberbios. Eso nos ayuda a andar en humildad. Eso es lo que nos ayuda a evitar ese espíritu de orgullo santurrón que nos hace criticar y censurar a los demás. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios no quiere tus sacrificios. Te sugiero y te recomiendo que leas para esto el capítulo de Isaías, capítulo 1, versículos 11 hasta el 19, 20. Es tremendo lo que habla el Señor sobre la multitud de sacrificios. ¿Quién pide esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros de mí para pisotear mis atrios, no me traigas más vana ofrenda, porque el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asamblea, yo no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y eso es algo, amados, que me da tanto temor de Dios. Eso me quebranta, me pone serio, me pone reflexivo. No quiero acercarme a Dios con esa actitud, con mis manos, sangres de sacrificios, sangres de rituales. En los tiempos que vivimos no necesitamos más derramar sangre de animales. Los sacrificios son sacrificios de alabanza, de adoración. Son sacrificios espirituales. Por eso en estos tiempos, amados, tú necesitas de pedirle a Dios que te libere. La buena noticia es que Dios nos puede librar si renunciamos al espíritu de religiosidad en nuestras vidas. Hay muchas formas como se manifiesta el espíritu de religiosidad. Déjame hablarte un poco más. ¿Cuáles son los síntomas de un cristiano religioso? De alguien que se confunde, que muchas veces huye de la presencia de Dios haciendo cosas para Dios. Es muy interesante. Peter Scazzero escribió un libro poderosísimo que te lo recomiendo, fantástico, que habla de espiritualidad emocionalmente sana. Y él nos advierte de los síntomas de una espiritualidad enferma y nos revela cuáles son algunos síntomas que nos indican que alguien sufre de un caso grave de espiritualidad emocionalmente enferma. Por eso te animo a que tú abras tus ojos, prestes atención para ver cuáles son los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma,
de una espiritualidad religiosa. Muchas personas piensan que están haciendo lo correcto para Dios. Muchas personas están tan engañadas, ya que fueron totalmente tomados por el espíritu de religiosidad. Y es muy difícil tratar con estas personas. Personas que no les entra ninguna corrección, ningún consejo, ninguna palabra que le puedas dar. No te van a hacer caso, porque están realmente muy cerrados a lo que creen, ¿no? Entonces veamos algunos síntomas y examínate a ti mismo, así como lo hice yo anteriormente, para ver si por casualidad uno de estos síntomas son algunos de los síntomas que te están confundiendo. Por ejemplo, usar a Dios para huir de Dios. Siento en mi corazón de que debo ampliar y debo ministrar, porque a mí en lo personal me ha hecho mucho bien, ¿no? Me ha ayudado a poder sanar mi vida. Por ejemplo, usar a Dios para huir de Dios. Ese es un virus asesino muy difícil de discernir. No te das cuenta que estás haciendo eso, ¿no? Cuando tú asumes una responsabilidad en el ministerio, dentro y fuera del hogar, inviertes muchas horas en la lectura de libros, asistes a reuniones, seminarios, eventos, tomas mucho más tiempo de oración, comienzas a leer la Biblia con más tiempo. En la superficie todo parece estar correcto, todo está bien, pero no es tan así, porque muchas veces usamos esto como excusa, como una disculpa para poder huir del vacío que hay en nuestro corazón. Nos envolvemos en actividades ministeriales, cristianas, para huir del sufrimiento que estamos sintiendo dentro, del vacío que hay en nuestro interior. Queremos llenarlo con actividades, ¿no? Así como este pastor que escribió este libro, me identifico mucho con él, porque cuántas veces en mi vida hice esto para escapar de Él. Inventé una gran cantidad de actividades de Dios y fui negligente con algunas áreas conflictivas de mi vida que Dios quería sanar, que Dios quería transformar, que Dios me quería restaurar. Te garantizo que voy a ampliarme este tema, porque es un tema apasionante que me ha ayudado mucho y necesito continuar ministrándolo, porque en cuanto lo comparto con los demás me hace muy bien a mí mismo. Otro síntoma: no hacer caso a los sentimientos de ira, de tristeza y miedo, ceder a las cosas malas, a las tentaciones e ignorarlas, ¿no? Negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Eso es fuertísimo. Dividir nuestra vida como secular y lo sagrado. Amados, qué tremendo es esto. Esto es fuertísimo. Hacer cosas para Dios en vez de estar con Dios. Mira qué tremendo es esto. Excluir el conflicto de la espiritualidad. Mira, voy a mencionarte algo sobre este punto. Este punto es muy fuerte, porque muchas veces nosotros seguimos adelante y nunca confrontamos los problemas, los conflictos que surgen en la vida, y vamos andando, empujando hacia adelante como si no sucediera nada. Nunca nos tomamos tiempo para hacer los ajustes, mantenimiento en nuestras relaciones, y eso es algo que tenemos que tener ojos abiertos y tener cuidado, porque no podemos andar nuestra vida así, sin confrontar los conflictos, los problemas que surgen en la vida. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros dejamos pasar cosas por estar en paz? No queremos hablar con alguien que necesita de ayuda, alguien que necesita escuchar una verdad, una palabra, un consejo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Esos son síntomas de un cristiano religioso. Disimular la angustia, la debilidad, el fracaso. Todo va bien, todo va bien. Que Dios nos ayude a vivir sin límites. Juzgar el viaje espiritual de otras personas. Hay tanto material, pero se me acaba el tiempo, no tengo más tiempo para compartir. No quería hacer muy larga esta lección. ¿Y será que hay alguno de estos síntomas que te han hecho caer a ti?
Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a hablar ahora cómo nos libramos del espíritu religioso.